Buenos días, Egunon. Bueno, arranco con Pitágoras. Pitágoras, que decía que los verdaderos amantes del deporte eran filósofos. Y es que cuando hablaba de los amantes del deporte se refería a quienes acudían a los Juegos Olímpicos para contemplar y comprender. Los diferenciaba de los atletas que buscaban la fama y la gloria y los distinguía de los comerciantes que acudían a los eventos olímpicos movidos por el lucro. Ya ven, señorías, los siglos pasan, pero las cuestiones clásicas permanecen. No habría estado de más que esta ley hubiera ahondado en estos aspectos de la filosofía del deporte sobre los que hablaba Pitágoras, para contribuir a lo que debería contribuir cualquier ley: posibilitar una mejor sociedad, que no caiga en la corrupción y que no se hunda en el lado oscuro de lo humano. Quizá por ello los clásicos abogaban por una visión social, la del deporte, que combinada con la vocación política dotase al deporte de sus potencialidades para ser una herramienta de educación, salud, integración y bienestar en favor del interés general. Porque el aprendizaje de la derrota, la búsqueda del perfeccionamiento, la disciplina y el trabajo en equipo, la solidaridad, la perseverancia o el rigor de los entrenamientos son factores estrictamente educativos que se hallan en el deporte y que pueden ser transferidos a la sociedad. En este terreno, en esta ley y a través de una serie de enmiendas que no han sido recibidas con excesivo entusiasmo, queríamos superar la visión aséptica de que el hecho deportivo tenga una naturaleza propia de bondad, que per se ni es bueno ni es malo. Hay que disponer de principios, normativas, recursos y voluntad política para que el deporte consiga esos fines superiores que son la inclusión, la igualdad efectiva, la accesibilidad de toda la población a la vida activa y a la salud. Para eso creemos que es de obligado cumplimiento incluir la perspectiva de una educación física para toda la vida. Y sí, vemos positivo que esta ley posibilite un nuevo marco para la promoción de la actividad física y el deporte, que haya incluido la perspectiva de la inclusión de la discapacidad y la perspectiva de la igualdad efectiva de hombres y mujeres, aunque la promoción de la actividad física quede relegada a un segundo plano minoritario y lo que hay es un total y absoluto protagonismo del deporte federado. Deporte federado practicado, lo recuerdo aquí, ni por 1/3 de la población del Estado español. Bueno, la ley llega finalmente con buenas aportaciones en cuestión de derechos sociales, con avances, pero visto desde la perspectiva de mi país, visto desde Euskal Herria, mantiene déficits, como el tema competencial, que aunque en este trámite parlamentario ha limado bastantes asperezas, bastantes aspectos de invasión que planteaba, quedan todavía resortes en el articulado que demuestran que lo del respeto a las autonomías que tienen plena competencia para legislar en materia deportiva no se termina de entender en estos pasillos. Y ahora vamos al tema que enardece a las bancadas de la derecha respecto a la novedad que aporta esta ley del deporte en lo que se refiere a las selecciones que se salen del marco de la selección española. Gracias a una enmienda transaccionada entre PNV y PSOE, se elimina uno de los impedimentos para que, por ejemplo, pueda existir la selección vasca de pelota vasca. Escúchenlo otra vez. Selección vasca de pelota vasca. Desconcertante, ¿no? Desconcierta a cualquiera que lo oiga y no conozca cómo se activan en este Estado los resortes automáticos de ese nacionalismo español que no se identifica nunca como propio. Porque, ¿cómo es esto? Los vascos crearon un deporte, la pelota, el deporte más genuino de los vascos, y hasta ahora tenían prohibido representar al país que lo inventó en las competiciones internacionales. Así es, y así es hasta ahora por ley, y veremos si a partir de aquí, si a partir del cambio en la ley, es posible hacerlo en la pelota y en el surf, porque hay muchas más puertas que deben abrirse. Aunque también lo digo, está bien que haya caído al menos uno de los candados que había que girar. Lo cierto es que esa puerta no se abre tanto como asegura la hiperventilada derecha, pero como dijimos en comisión es un paso.
Y ojalá que el primer paso preceda a los siguientes que son necesarios para que esto sea una realidad. Por ello, de la misma forma que conviene no menospreciar lo logrado, tampoco conviene llamarse a engaño. Y a la hora de las valoraciones también hay que hacerlas con rigor y seriedad. Y esta es la nuestra. Primera cuestión. Euskal Herria es una nación y debe poder tener sus elecciones oficiales representando a toda nuestra nación. Segunda cuestión. Los deportistas vascos, las deportistas vascas, no son menores de edad. No es aceptable que un deportista no pueda elegir libremente a qué país quiere representar o qué bandera quiere portar. Y tercera, las selecciones vascas hacen referencia a una exigencia transversal en nuestro país, una reclamación que viene de muchos años atrás, la de la Euskal Selekzioa, que se mantiene en nuestra sociedad simplemente porque no nos permiten hacerlo. Y esto, en esta ley, que la sociedad vasca esperaba que eliminara los cerrojos para poder disfrutar del juego de las elecciones, se sigue manteniendo en esta ley, con la excepción que se abre a estas modalidades de arraigo social e histórico. Por todo esto, no podemos dar nuestro voto favorable a esta ley, que impone la obligatoriedad de jugar con la selección española, la de asistir a las convocatorias de las selecciones deportivas españolas, bajo la amenaza explícita de considerar infracción muy grave la falta de asistencia, lo que acarrea sanciones, entre ellas la pérdida de la licencia deportiva. Una espada de Damocles, con su filo acerado de sanciones contra la libérrima decisión personal de los deportistas y las deportistas. Como dijimos a la hora de defender nuestras enmiendas, el formar parte de una selección nacional, sea esta la que fuera, debería formar parte de los derechos de los deportistas que acumulen méritos para ello, y no de las obligaciones, y menos aún de una obligación vinculada a un castigo. Termino ya y lo hago con un convencimiento pleno. De la misma forma que un equipo grande no es el que gana los partidos, sino el que nunca se da por vencido, la reivindicación de las elecciones vascas seguirá siendo una reivindicación de nuestro pueblo. Y nosotras, desde Euskal Herria Bildu, la seguiremos defendiendo. Lortu arte, hasta conseguirlo.